Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el método de intercalación que va en relación al tema 5, métodos de ordenamiento de la asignatura Estructura de datos. Mi equipo está conformado por Kamal Canché Jesús Israel, Cervera Cáceres Jesús Danilo, Chipno Luis Alberto y su servidor Julián Daniel Macap. Para empezar, ¿qué es el método de intercalación y cómo funciona? Tenemos tres puntos importantes, empezando con el concepto que viene siendo la operación que le da el nombre a este algoritmo método, que es el método de intercalación. Este toma dos arreglos de elementos y a partir de estas construye una tercera secuencia que contiene todos los elementos en orden. Se combinan los subarchivos ordenados en una sola ejecución. Es un proceso bastante utilizado en sistemas de actualización y también es la única forma que hay para el ordenamiento de archivos. Esto debido a la imposibilidad física de almacenarlos en memoria y a limitaciones en el tiempo por la cantidad de elementos a ordenar. En el tercer apartado igual tenemos puntos importantes que, como mencioné, es un método de ordenamiento donde existen dos archivos con llaves ordenadas, las cuales se van a mezclar para formar un solo archivo. La longitud de los archivos puede ser de diferente forma. El proceso consiste en leer un registro de cada archivo y compararlos. El menor es almacenado en el archivo de resultado y el otro se compara con el siguiente elemento del archivo si existe. El proceso se repite hasta que alguno de los archivos quede vacío y los elementos del otro archivo se almacenan. También existen dos tipos. Está el método simple y el método merge. El método simple es una unión o fusión de dos o más archivos ordenados de acuerdo con un determinado campo clave. Mientras tanto, el método merge es el método más sencillo pero menos eficaz. Consiste en colocar una lista detrás de la otra y luego ordenarla. Este método no aprovecha la propiedad de que los vectores A y B ya están ordenados, por ello debe recurrir normalmente al sistema de mezcla, el cual consiste en comparar los dos números de elementos de los vectores A y B y enviar al menor al tercer vector. En este ejemplo vamos a utilizar el método merge, donde empezamos con la primera iteración. Tenemos un arreglo de datos a ordenar, que en este caso vienen siendo un arreglo de 8 datos con una partición de longitud 1. Esto quiere decir que cada dato va a ir intercalándose de un arreglo a otro. Aquí se intercalan los datos dependiendo de la posición de donde se encuentren los datos. Entonces se marcan los datos que van a ir en el arreglo 2 y los datos que van a ir en el arreglo 1. De este modo se van a ir intercalando. Este vendría siendo el arreglo 1 y el arreglo 2. Estos dos nuevos arreglos se van a comparar teniendo la siguiente fórmula, que es el arreglo 1 puede ser menor o igual al arreglo 2. Estos se van a comparar. En este apartado ya tenemos acomodados los dos arreglos que ya están listos para ordenar. Se crea un tercer arreglo secuencial. Y aquí abajo podemos ver que la longitud de fusión es igual a 2, que esto viene siendo que el primer valor menor pasa a- al, al primer lugar del arreglo y posteriormente el segundo. Entonces empezamos a comparar los primeros valores, donde A1 es menor o igual a 2. Entonces se puede interpretar de esta forma. El número 38 es menor o igual al número 24. Como esto no es así, el número menor es un punto importante donde siempre el valor menor es el que se agrega a la lista y posteriormente el segundo valor comparado.
Esto igual tomando en cuenta que los arreglos tienen una partición de longitud 1. Entonces el primer valor pasa a formar parte del tercer arreglo y posteriormente el segundo valor. Esto va a ser de la misma manera. Se repiten las comparaciones. El número 33 es menor o igual al número 12. Como el número 12 es menor, entonces va a formar parte del tercer arreglo secuencial. Y posteriormente el número 33. Se vuelve a repetir. Aquí menciono que en este caso el número menor va a ser del arreglo 1, ya que el número 27 es menor o igual al número 42. Como esto no es así, entonces el número 27, a pesar de ser del arreglo 1, va a formar parte del arreglo secuencial número 3 y va a quedar de esta forma. Esto no va a afectar al tercer arreglo, ya que después se va a hacer una segunda iteración donde se van a seguir acomodando los valores. Ya por último tenemos esta comparación donde 9 es menor o igual a 18. Como 9 es menor, entonces va a pasar a formar parte del arreglo secuencial. Y posteriormente el número 18. Y termina la primera iteración. Posteriormente mi compañero les va a explicar la segunda iteración, donde tenemos un nuevo arreglo. Continuando con la segunda iteración, se hace prácticamente lo mismo. Sin embargo, el nuevo arreglo obtenido de la iteración 1 se tiene que dividir en una longitud de 2, como se puede observar aquí. Los cuadros naranjas son los que van a estar ordenados en el arreglo del lado izquierdo y los morados del lado derecho, teniendo dos nuevos arreglos a partir del arreglo obtenido. Estos arreglos son los que van a ser comparados para obtener un nuevo arreglo. Tomando en cuenta la longitud de partición de 2, en este caso vamos a comparar el número 24 y 38 con el 12 y el 33 del arreglo 2 y los números 27 y 42 del arreglo 1 con los números 9 y 18 del arreglo 2. Iniciando con el 24, se evalúa que sea menor que el 12. En este caso, como no se cumple, pues se baja el número menor, en este caso el 12. Posteriormente se vuelve a evaluar el 24 con el 33. En este caso se cumple que es menor que 33, entonces se baja el 24. Y posteriormente se evalúa el último número del arreglo 1. En este caso el 38. Se evalúa si es menor o igual que 33. En este caso pues no se cumple esta condición, por lo que se baja el 33 y el 38 posteriormente. Hemos completado la primera comparación de una longitud de fusión de 4. Continuamos con la segunda parte de los arreglos. En este caso comparamos 27 con el número 9. En este caso no es menor, entonces se puede decir que esta condición no se cumple, por lo que se baja primeramente el 9. Se vuelve a comparar el 27 ahora con el número 18 del arreglo 2. En este caso tampoco se cumple que sea menor, entonces se baja el número 18. Como no hay más números con los cuales comparar 27 o 42, estos se bajan automáticamente en las últimas posiciones del arreglo. A continuación mi compañero Israel les va a explicar la iteración 3. Continuando, aquí se muestra a continuación cuáles son los datos que van a estar en separación
y cuáles le corresponden en tanto el arreglo 1 y el arreglo 2. Continuando, sabemos que tienen una partición o está en partes iguales, que es igual a 4 en cada tipo de arreglo, que es del arreglo 1 y el arreglo 2 es igual a 4. Entonces, lo que se muestra ahorita en pantalla a continuación es el que va a evaluar si el dato del primer arreglo es menor o igual a un dato del arreglo del segundo. Es decir, que si nosotros empezamos con el primer arreglo, el primer dato va a evaluar el primer dato del segundo arreglo, que como ya conocemos, los datos del primer arreglo a continuación se están ordenando y se muestra cuáles son y a quién le corresponde ciertos datos de los arreglos que existen, que son 2 en total, que el arreglo 1 está formado por los datos 12, 24, 33 y 38, mientras que el arreglo 2 está conformado por los datos 9, 18, 27 y 42. En continuando, ese va a ser el que va a evaluar el que se está señalando en las flechitas y el que se va a aplicar en los dos arreglos y ordenar en un nuevo arreglo o en un nuevo dato que tiene una longitud de función, en el cual se van a ordenar los datos de menor a mayor y van a estar incluidos todos en una longitud de fusión que es igual a 8. O sea que los 8 datos en total que son tanto en el arreglo 1 y el arreglo 2, que son en total 8 datos, se incluyen de manera ordenada, pero se evalúa primero antes que nada. Entonces, tenemos en cuenta que el arreglo número 1, en el primer dato del arreglo número 1, es menor o igual al primer dato del arreglo número 2, que es 9. Entonces tenemos en cuenta que 12 es menor o igual a 9. Pues esto sería falso. ¿Por qué? Porque 9 es menor que 12. Entonces, como ya sabemos que el dato del arreglo 2, 9, es menor, entonces lo añadimos en el nuevo arreglo o la nueva longitud que estamos añadiendo. Eliminamos del arreglo 2 cierto dato, y con el dato que se conservó y no fue correspondiente o que estuvo erróneo, que es 12, pues continúa evaluando al arreglo número 2 y obteniendo sacando y evaluando los datos que conforman tanto el arreglo número 1 como el arreglo número 2. Entonces se quedó el arreglo número 1 con 4 datos y el arreglo número 2 se quedó con 3 datos, mientras que el 9, que fue el primer dato del arreglo número 2, se pasó en la longitud de función. Continuando, tenemos que el arreglo número 1 sigue evaluando al arreglo número 2, pero teniendo el primer dato. Entonces, el primer dato del arreglo número 1, que es 12, evalúa al segundo dato del arreglo número 2, que es 18, que si 12 es menor o igual a 18, este viene siendo verdadero. ¿Por qué? Porque 12 obviamente es menor que 18. Entonces, como ya sabemos que es menor y si está acertando correctamente a ese dato que tiene ese orden, entonces se añade en una nueva longitud de fusión y se elimina del arreglo número 1. Entonces seguimos aplicando, se conserva el dato número 2 del arreglo número 2 y no se quita, se conserva ahí. Continuamos con el mismo proceso y evaluamos y nos quedamos en partes iguales como se muestra. O sea, quedan 3 datos tanto del arreglo número 1 y 2 y se evalúan a continuación en ambos tipos de datos, en el dato número 2 de cada arreglo. Entonces, el arreglo número 1 tiene el segundo dato, que es 24, si es menor o igual al segundo dato del arreglo número 2, que es 18. Entonces, 24 es menor o igual que 18, es falso o no es correcto, porque 24 no es menor que 18. Entonces, 18 es menor que 24, sí. Entonces, el dato que se encuentra en el arreglo número 2, que es el dato número 2, que es 18, se añade en la longitud de fusión y se conserva el del arreglo número 1, que es 24. Entonces se seguirá aplicando así de la misma manera para evaluar si cumple o no, para agregarlo en el nuevo arreglo que estamos añadiendo los datos, para que se tenga el registro de todos los datos que nosotros contenemos tanto en el arreglo número 1 y en el arreglo número 2. Así que continuará mi compañero explicando en cómo va a terminar o concluir este arreglo, cómo se van a reunir en un arreglo los dos datos que están separados por dos tipos de arreglos. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero anteriormente, como acá pueden observar está el arreglo 1 y 2, como ya se mencionó. Bien, lo que hacemos ahora es que se compara el arreglo 1 con el 2 para ver si uno es mayor o uno es menor. En este caso podemos observar que el arreglo 1, la
el espacio 3, por así decir, con el arreglo 2 y el espacio 3, acá se determina cuál es el menor. Si le damos siguiente acá, podemos observar que el 27 es el mayor, por lo tanto el que se va a poner donde está la longitud de función, ahí va a ir primero el 27. Y ahorita lo que se hace es volver a comparar el arreglo 1,3 con el arreglo 2,4. Y acá podemos observar que el arreglo 1 es el que tiene menor. Y por lo tanto es el 33 que se escribe, que se coloca en la longitud. Y por último se comparan los últimos dos elementos, la cuarta posición. Y acá podemos observar que primero va a ir el arreglo 1, que es el A1,4, y luego irá el A2,4. Entonces sería el 38 y luego el 42. Y como podemos observar, después de haber realizado las 3 iteraciones, el arreglo está ordenado correctamente. Eso ha sido todo y muchas gracias por su atención. Estamos en la clase de ordenamiento Merge. Para empezar tenemos un método que se llama mezcla directa. Este método es de tipo entero, pero igual viene siendo un arreglo que está inicializado en esta forma. Dentro de este método tenemos también valores de tipo entero que son i, j y k. Tenemos también una sentencia if donde el arreglo.length, que vendría siendo el tamaño del arreglo mayor a 1, vendría siendo la división del arreglo en dos partes. Dentro de esta sentencia if tenemos también valores de tipo entero, que son el número de elementos del lado izquierdo y el número de elementos del lado derecho. Ambos son igual al tamaño del arreglo, solo que el número de elementos del lado izquierdo está dividido entre 2. Después tenemos otros dos arreglos de tipo entero con el mismo nombre, que vendría siendo un arreglo del lado izquierdo y otro del lado derecho. Estos van a guardar datos de los valores del número de elementos del lado izquierdo y el número de elementos del lado derecho. Después pasamos a dos sentencias for, que vendrían siendo el recorrido que va a hacer el arreglo con los datos. Para el lado izquierdo tenemos que el valor de i es igual a 0. El valor de i también es menor al número de elementos del lado izquierdo y un contador. Este va a guardar datos del dato i y también va a ser igual al arreglo. Y va a guardar datos de esta forma: 38, 24, 33, 12, 38, 24, 38. Para el siguiente ciclo vendría siendo similar, solo que en este caso los datos del for vendrían siendo i igual a número de elementos del lado izquierdo y menor al número de elementos del lado izquierdo más el número de elementos del lado derecho. Este va a recorrer el arreglo derecho, donde i menos el número de elementos del lado izquierdo va a ser igual al arreglo con los datos de i, y va a guardar los datos de la siguiente forma: 27,41, 9, 18, 33, 12, 24. Y ya pasamos a la recursividad. Bueno, con base a lo que explicó mi compañero Julián anteriormente, continuamos con las siguientes dos líneas de código. En este caso podemos observar que se tratan de recursividad. Y prácticamente lo que hacen estas líneas de código es que al momento de ejecutar este primero, se van a ir fragmentando o dividiendo
lo que son el subarreglo izquierdo del arreglo original, pero de forma recursiva, hasta llegar a un punto donde al dividir el arreglo izquierdo nos queden solamente un arreglo izquierdo de longitud 1 y un arreglo derecho de longitud 1. Esto para posteriormente esta recursividad ir directamente al ciclo while que mi compañero Danilo va a explicar más adelante. Esto para comparar estos dos arreglos. De esta forma se van a ordenar los datos de menor a mayor. Siguiendo pues con el siguiente línea de código, lo que sucede es algo similar. Pues en este caso se van dividiendo de forma recursiva los arreglos que queden del lado derecho, partiendo desde la división del arreglo original, hasta llegar a un punto donde al dividir el arreglo derecho queden dos arreglos de longitud 1, donde queda uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, tal cual sucede con la recursividad anterior. Entonces de la misma forma se van a comparar estos dos arreglos para pues ordenarlos de menor a mayor. Cabe mencionar que se va aumentando la longitud de los arreglos de la misma forma que se fueron dividiendo en la recursividad. Se puede entender que se van a ir uniendo de nuevo, pero esta vez ordenados. Si iniciamos desde el más bajo, que son los arreglos que estamos explicando ahora de longitud 1, que ya se compararon prácticamente, estos dos se unen convirtiéndose en arreglos de longitud 2, es decir, un arreglo de tamaño 2 del lado izquierdo y un arreglo del tamaño 2 del lado derecho, los cuales se van a ir comparando, dando lugar a una fusión de longitud 4. Y esto se hace sucesivamente hasta tener un arreglo final o hasta llegar al arreglo original de manera ordenada, es decir, se van a ir ordenando al momento de regresar durante la recursividad. Y es aquí donde podemos ver aplicado lo que es la parte teórica que explicamos en las diapositivas de la exposición anterior. Continuamos con mi compañero Danilo, que les va a explicar lo que es el ciclo while, que nos sirve para ordenar estos datos. Muy bien, como pudimos haber observado a la explicación de mi compañero, es que una vez que la longitud de función se va dividiendo de 2 en 2, va a llegar al punto de que la longitud va a ser de 1 y ya no se va a poder seguir dividiendo. Por consiguiente, aquí entra lo que viene siendo la parte del while. Bien, como ya no se puede seguir dividiendo, lo que hace ahora es comparar las dos. Va comparando estos dos datos de cuál es menor o cuál es mayor, que viene siendo en esta parte de acá. Y pues primeramente nos dice si el 38 es menor que 24. Obviamente esto no es menor, y por esto es que se pone el 24 de primero, que está acá, y al lado se pone el 38. De igual forma, este se pasa al lado derecho y hace lo mismo. Aquí, como ya no se pudo seguir dividiendo porque ya llegó la longitud de 1, aquí empieza a comparar esos dos datos. Y que nos dice si el 33 es menor que 12, podemos observar que no. Y por eso se pone de primero acá el 12 y el 33. Lo que viene a continuación de esto es que una vez que ya se hayan sacado todos los datos de la parte de la longitud 1, se hayan acomodado, lo que sigue ahora es acomodar tus 4 datos, por ejemplo. Y esto se va a comparar de la siguiente manera. Primero se hacen estos dos, si 24 es menor que 12 o viceversa, pero vemos que sí, el 12 es menor que 24, por consiguiente se pone de aquí. Y luego se compara con este. Si el 33 es menor que 24, no, por consiguiente se pone que el 24. Luego el 38 es menor que 33, vemos que no, el 33 pasa aquí. Y pues como ya no hay más para comparar, automáticamente pasa acá. Y podemos observar que lo que tiene la función desde el inicio es que gracias al while, esos se pudieron se fueron comparando y así se fueron ordenando los datos de una manera correcta.
como acá podemos observar. Y así quedó finalmente la parte del while. Continuando con la exposición y para finalizar, tenemos en cuenta que ahora se va a agregar o se va a crear un arreglo final que tiene como finalidad de que se va a utilizar para comparar los arreglos, que en este caso son el arreglo llamado de tipo izquierda o en la derecha, que se encuentran así, o arreglo 1 o arreglo 2, mejor conocido, que se van a representar con el índice J y K, que ahorita explicaré a continuación dentro de los while, que mientras dentro del parámetro se encuentra el arreglo izquierdo o llamado arreglo izquierdo a través de un tamaño de un arreglo, entonces evalúa si es diferente o igual al índice J que le corresponde a este dato que es nombrado arreglo izquierdo. Se continúa de que el arreglo se encuentra dentro del índice en I. Se evalúa también de que si es igual el arreglo al dicho arreglo que se encuentra dentro de la posición o el índice I, que sea igual al arreglo izquierdo que se encuentra dentro del índice y en la posición J. O sea, que se evalúan y se recaban los datos que son de I, se van conociendo los datos y se van juntando. ¿A qué me refiero? A que estos se van a unir las sublistas que vienen siendo los datos que corresponden al arreglo tanto en el izquierdo como en el derecho. Continuando, tenemos otro while, que dentro del parámetro se sigue que el arreglo derecho, a través de un tamaño en específico, ya sea diferente o igual al índice que le corresponde al dato que es del arreglo derecho, pues es K. Entonces pasamos de que el arreglo, que es el dato que queremos conocer y que se quiere identificar al final para recabar y unir estos arreglos para formarlo en uno solo, pues se evalúa de nuevo con la posición dentro del índice I y que sea igual al arreglo derecho con el índice dentro de la posición K. Tiene que se va evaluando, se va recabando ciertos datos y al final nosotros tenemos que cerrar la llavecita en el cual se encuentra y se hace uso del while, al igual que se cierra la llavecita para finalizar con el if. Y eso es de suma importancia. Ya finalizado el if, que ya tenemos definido que el arreglo tiene una posición en el cual se evalúa si es mayor a 1, que ya habíamos visto anteriormente, ya tenemos en cuenta que el arreglo final tiene como función y que sirve también para que para conocer si se tiene un valor adicional, si agregarlo dentro de dichos arreglos, o sea, si se está aplicando en el arreglo 1, arreglo 2 o el arreglo J y el arreglo K, evaluando si tiene un dato mayor, pues ese quede de último y pues se agrega en la parte final. Pero también si se tiene, o sea, cuántos datos tiene incluido, por ejemplo, si el arreglo 1 tiene tales cantidades como 4 y en el arreglo 2 tiene 3 datos en específico, pues básicamente se va a conocer si eso se está presentando, ordenarse los datos o recabar esos datos nombrando el dato que se quiera conocer al final, llamado arreglo. Y por último pasamos en el método que es public void, nombrado mostrar. Es aquel método que se llama mostrar, en el cual dentro del parámetro se llama o es un dato de tipo entero, el cual es llamado arreglo como en el anterior. Entonces se va a tener que conocer los datos de lectura a través del system.u.print, en el cual me pide el arreglo ordenado, en el cual ese lo va a tener que recabar utilizando un for. Dentro de ese for se tiene dentro del paréntesis, si el dato es de tipo entero, entonces evalúa que sea, o sea, inicialice desde cero y que este sea evaluado si es en posición que se encuentre, y esta va conociendo los datos cuando se va reuniendo o uniendo ciertos datos al final, que al final quede como un arreglo ordenado, o sea, con los datos ya basados de que separamos los datos de la izquierda de la derecha, cuando están separados, pues al final unir ciertos datos que le corresponden a esos arreglos y que se encuentren en uno solo. Y bueno, estamos aquí en la clase main, donde podemos encontrar que primeramente se inicializa un objeto que se llama merge de tipo ordenamiento merge, que es el que contiene el método que nos va a servir para ordenar el arreglo, que podemos ver a continuación que se guarda en un arreglo de tipo entero, y se asignan lo que son los valores que en este caso vamos a utilizar para demostrar el funcionamiento de este método. Primeramente lo que se hace es imprimir lo que es este arreglo con los datos ya desordenados. Después se llama el método de
mezcla directa, que pues prácticamente nos va a ordenar lo que es el arreglo, y posteriormente se muestra lo que es el resultado de este método. A continuación ejecutamos el programa para ver el funcionamiento de este método. Como podemos observar, primeramente se imprime lo que es el arreglo desordenado y posteriormente se imprime lo que es el arreglo, pero ya ordenado con el método de mezcla directa. Esto por nuestra parte, gracias por su atención.